y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y este era el mensaje, hermano, proclamadlo desde las azoteas. Esto nos habla a nosotros de un mensaje público, de un mensaje dado en altavoz. La palabra proclamar, hermanos, eso quiere decir anunciar, quiere decir llamar, quiere decir pregonar. La palabra proclamar está ligada a la palabra evangelio, porque el evangelio es algo para ser dado en altavoz. El evangelio es para llamar al pecador al arrepentimiento. El evangelio es para pregonar. La Biblia destaca entre los grandes hombres de fe a Noé y dice que él era un pregonero de justicia. Él anunció un juicio por venir en el mundo en forma de diluvio, pero también él le mostró a la gente de su tiempo el medio de salvación que Dios le proveyó, y fue aquel arca que él construyó. Hoy nosotros tenemos que anunciar al mundo que hay un juicio. La Biblia habla que será en forma de fuego, pero hoy ellos también tienen un medio de salvación, que es Jesucristo. Y ese es el mensaje que tenemos que proclamar desde las azoteas. ¿Por qué esta palabra azotea? El lugar alto, el terrado de una casa. Ese no es un lugar secreto, ese es un lugar visible. El proclamar desde la azotea es como una gran plataforma, como si fuera esto, donde todos nos pueden ver, donde todos nos pueden escuchar. Es eso lo que el Señor quiere transmitir con el mensaje del evangelio, que pueda ser oído por todos, que todos puedan ver quién es el que está proclamando ese mensaje tan precioso desde la azotea. El evangelio, hermano, no es para un círculo pequeño. El evangelio es para impactar al mundo con ese mensaje de salvación eterna. No es para transmitirlo en forma de murmullo, es para transmitirlo a viva voz, el precioso mensaje del evangelio. Esta mañana estaba recordando y cantando todo lo que me acordé de un himno histórico que habla de que es grato contar la historia. La historia de Cristo, la historia del evangelio. Ese himno tan precioso dice: grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Y después dice el himno, dice: me agrada referirlo, pues hay quien nunca oyó que para hacerlo salvo el buen pastor murió. Y ese es el mensaje que tenemos que dar. Dice ese himno también: grato es contar la historia, dice, antigua, pero sin vejez. Parece que de oírla es más dulce cada vez. Y qué lindo que es escuchar el mensaje del evangelio. Esta semana tuve la oportunidad de escuchar a varios predicadores, algunos amigos míos, predicando en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Otros estaban predicando en distintos lugares de los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago. Y estaba escuchando un mensaje precioso. Un predicador que estaba con unos amigos míos, pero yo no lo conocía, este predicador de Texas. Y dio realmente un mensaje impactante sobre el tema de nuestra causa. Nuestra causa es Cristo. Y yo recordaba mientras lo oía de un antiguo mensaje que yo prediqué, la causa de una gran causa, la causa de una gran causa. El evangelio es nuestra causa, Cristo es nuestra causa. Y me encantó oír ese predicador y me animó mucho a mí, me alimentó mucho, porque hay otros que están proclamando desde las azoteas. Hay otros que están anunciando este mensaje precioso. Lo primero que quiero decir en esta mañana en cuanto a proclamar desde la azotea, que esto es parte de un plan divino. El predicar es parte de un plan de Dios, es parte de un programa de Dios que está yendo adelante desde hace 2000 años, desde que Cristo murió y resucitó. Ese plan de Dios ha ido en avance. Observe cómo lo preparó el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Si puede ir ahí un momento, por favor. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Y ahí vamos a poner la mirada en el versículo 8 y va a poder rápidamente comprender cuál es el plan de Dios, cuál es el programa de Dios para el avance del evangelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que está diciendo el texto es que cuando el Espíritu Santo descendiera sobre los apóstoles, eso iba a dar inicio al programa de Dios, que es la iglesia y el mensaje de la iglesia. En nuestras vidas, hermano, el día que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo vino a nuestra vida. El Espíritu Santo nos selló, dice la Biblia. El Espíritu Santo nos llenó nuestra vida. El Espíritu Santo, hermano, vino a morar en nosotros el día que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador. Los apóstoles tuvieron que ir a Jerusalén. Descendió el Espíritu Santo, vino el poder de Dios. Y ahora el programa de Dios se puso en marcha. El programa de la predicación de la palabra. Dice Dios, me seréis testigos en Jerusalén. Esa palabra testigo, como aparece ahí en el idioma griego, es la palabra martinión, de donde tomamos nosotros la palabra mártir, de alguien que entrega su vida por esa causa, la causa del evangelio. Y cada uno de los apóstoles tuvo una muerte realmente violenta, pero ellos se comprometieron con esa causa, la de llevar adelante el mensaje del evangelio, de darle fuerza al programa de Dios, y fueron testigos en Jerusalén. Llenaron esa ciudad con el mensaje del evangelio, y luego venían los territorios de Judea, y después más allá, casi un día de viaje, hermano, ahí en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Ese era el alcance. Aquí estamos, esta mañana en Lomas del Mirador. Y lo que ese texto nos hace pensar y nos conecta a ese versículo es que alguien hizo bien su trabajo en algún momento, porque el evangelio llegó hasta nosotros. El evangelio llegó hasta aquí. En el camino hubo hombres y mujeres consagrados, dedicados a esa causa de predicar el evangelio, desde hablar desde las azoteas para que otros fueran creyendo en Jesús como el Salvador. Y aquí en Lomas del Mirador, en un lugar tan distante de donde todo empezó, Jerusalén, aquí está el mismo evangelio. Y ahora tenemos el mismo desafío. Ahora es nuestro turno proclamar desde las azoteas. Proclamar desde las azoteas que Cristo salva. Proclamar desde las azoteas de que Jesús es el dador de la vida eterna. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar, hermano. A mí, el ver este texto por tantos años, este texto hace que se ilumine mi alma, que me encienda mi espíritu. El saber que hubo hombres y mujeres que fueron fieles al llamado de Dios y que empezaron a darle impulso a lo que fue el plan divino, el plan de Dios, de llevar el evangelio. Lo segundo que quiero recordarles es que el evangelio no solo es un plan divino, el evangelio también es una orden divina. Ahora no necesitamos ir a la Biblia, nuestra memoria nos ayuda. Dice el evangelio de Marcos 16, verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la orden divina. Esto de predicar el evangelio no es algo opcional. Es algo que debe hacer cada cristiano, y no hay que elaborar un gran discurso ni tener grandes conocimientos de la Biblia para anunciar el evangelio. En la prédica de anoche, en la parte final, nos metimos en el capítulo 9 del evangelio de Juan y hablamos acerca de un hombre que era ciego de nacimiento. El hecho curioso es que el Señor Jesús escupió en el suelo, hizo lodo y le untó los ojos, y aquel que nunca había visto ahora pudo ver a su Salvador y pudo ver la gloria de Dios y la majestad del Señor. Y cuando los religiosos vinieron a interrogarlo de quién había hecho ese milagro, este hombre, todo el testimonio que dio, dijo, yo lo único que sé, que antes era ciego y ahora veo. Y ese es nuestro testimonio. Antes éramos pecadores perdidos y hoy somos pecadores salvos por Cristo. Ahí está todo el sermón, hermano. No hay que decir más cosas para llamar la atención al que está perdido en las tinieblas. Nosotros también estábamos perdidos, pero ahora estamos salvos por Cristo. Él nos salvó. Dice ese hombre, yo sé que antes era ciego, pero ahora veo. Yo sé que antes era un pecador perdido, pero ahora soy salvo por Cristo. Eso derriba las excusas que ponemos para no predicar.
Algunos dicen, yo soy nuevo en la fe. Otros dicen, yo tengo años, pero nunca me animé. No sé cómo hacerlo. Tengo miedo de trabarme. Tengo miedo de que se burlen. Deje todos los miedos a un costado y solo dé testimonio de que Jesús es su Salvador. Y eso es suficiente para despertar el interés en los que están perdidos. Aquí hubo un plan divino, hubo una orden divina. Y ahora eso de proclamar en las azoteas tiene que tener un impacto de gran alcance. Observe el alcance. Más adelante, Hechos 13, verso 46. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13 y el versículo 46. Dice la palabra de Dios de esta manera, Hechos 13, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahí está el impacto, el alcance del impacto del evangelio. Hasta lo último de la tierra tiene que llegar. No recuerdo bien si fue ayer o en la semana anterior, estaba contándole sobre una estadística que casi el 60% de la población de este mundo nunca ha escuchado acerca de Jesucristo y la salvación eterna. Nosotros estamos como confiados que los medios de comunicación han facilitado todo y la palabra de Dios llegó a todos los rincones de este mundo. Y no es así, hermano. Hay mucha gente que nunca escuchó acerca de la salvación en Cristo, y ahí donde se necesita que ustedes y yo seamos protagonistas y proclamemos desde las azoteas. Hagamos escuchar este mensaje, hagamos que otros puedan encontrar a Jesús como el Salvador. Tenemos trabajo para hacer, hermano. Hay mucho para hacer, hay mucha gente perdida, derrotada, postrada en el pecado. Aquí nomás, ahí en el viaje, en el colectivo ahora, los muchachos drogados, bajo del colectivo, uno ahí sentado, postrado, arruinado, no podían pararse. Marcha el colectivo, otro cruza ahí tambaleándose. Vivimos así en un mundo perdido y eso es algo visible, pero hay gente que está perdida, encerradas en sus hogares, gente deprimida, gente con serios problemas en su vida, gente que se les derrumbó el hogar, gente que vive en soledad, sufre en soledad, necesitan de Cristo, necesitan de los hombres y mujeres que proclamen desde las azoteas de que hay salvación eterna y que hay una vida nueva y que hay una vida abundante, y esa vida está en Cristo, hermano. Hay trabajo para hacer, un plan divino, una orden divina, un impacto de gran alcance hasta lo último de la tierra. Estaba mirando a un pueblo de la Puna de Jujuy, un pequeño video ayer, ahí con hermano Freddy conocemos bien ese pueblo, se llama San Juan y Oro. Y los otros días le hablé al hermano sobre un pueblo que él no conoce, se llama Rinconada. Ahí dice la historia que cuando llueve mucho, el oro anda ahí en las calles y la gente sale a la búsqueda y hasta son alcanzados por rayos. Está a casi 4.000 metros de altura. Ese pueblo tiene una sola forma de subir. Cuando subimos en una camioneta, teníamos que subir tocando bocina, porque si viene alguien de arriba no entran dos vehículos en él. Y después está el precipicio. Y cuando llegamos a ese lugar, estuve varias veces allí. Y le contaba al hermano los otros días, la primera vez que llegué con unos misioneros y unos hermanos de un lugar que se llama Abrapampa. Y cuando llegamos a lo más alto y miramos todo aquello era un valle así de kilómetros y kilómetros y kilómetros, y una laguna que se veía en el fondo, que en una época del año aparecen ahí unos pelícanos. Y cuando yo vi todo aquello, me quedé impactado y le dije a los hermanos: vamos a cantar cuán grande es Él. Y nos pusimos a cantar ese himno. Y terminamos de cantar ese himno mirando toda esa maravilla de Dios. Y luego le dije: vamos a orar al Señor puestos de rodillas.
Y después nos metimos en el pueblo. Íbamos a donde está Freddy, que es más adelante, como casi 40 minutos más adelante. Pero entramos al pueblo, callecitas antiguas, casas de barro, de adobe la mayoría. Y allí encontramos gente y proclamamos el evangelio desde la azotea. Nos hicimos escuchar, aprendimos de la historia de ese pueblo, de su gente, pero esos lugares a veces los contamos como lo último de la tierra, pero siempre hay algo más allá. En unos lugares ahí ya más bien en la quebrada de Jujuy, cuando uno entra, unas poblaciones que se llama Lozano. Entramos allí, caminamos como 2 horas en unos caminos de cornisa, y allá a lo lejos se veía de una casita en la altura salir humo, y hacia allá fuimos. Caminamos casi 3 horas para llegar allí, y luego notamos que la gente se escondía, no querían tener contacto con otras personas, pero finalmente le buscamos la vuelta. Eso fue casi 20 años atrás, y llegamos a ese lugar. Parecía gente perdida, nunca nadie les iba a hablar acerca de Cristo, pero todavía ese no es el último lugar de la tierra, todavía hay algo más allá, y nosotros tenemos que hacer algo para proclamar desde las azoteas el mensaje del evangelio. El año que pasó, el otro anterior, sería el 2022, hicimos nuestra primera conferencia misionera aquí. Y entonces aprendimos que tenemos que orar por las almas. Y aprendimos que tenemos que apoyar económicamente a predicadores. Y tomamos 2 predicadores, uno de Jujuy y otro de Córdoba, para apoyar cada mes económicamente. Lo estamos haciendo eso, hermano. Y ellos, hermanos, oramos por ellos y apoyamos a esos predicadores. Pero también dijimos aquella vez que si no van mis pasos detrás de las almas, que vayan mis pesos. Si yo no voy a caminar para buscar a los que están perdidos, quiero apoyar económicamente a alguien que sí lo está haciendo. Si no van mis pasos, van mis pesos. Y lo estamos haciendo como iglesia. Pero no nos quedemos en esa posición cómoda. Vayamos nosotros también por las almas. Proclamemos desde las azoteas. Es nuestra misión. Es el programa de Dios, hermano. Y es lo que Dios nos está pidiendo a modo de orden de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hemos comenzado este año como nunca antes en la corta historia de nuestra iglesia. Muchísimos hermanos viajaron, pero también hemos tenido casi cada fin de semana de este nuevo año gente nueva visitándonos. Pero tenemos que hacerlo con más intensidad, invitar más, anunciar más este mensaje. El Señor nos manda proclamar desde las azoteas. Siempre hay cosas que van a querer apagar nuestra voz. Problemas en la familia, problemas en nuestro trabajo, problemas con nuestros hijos. Muchas clases de problemas van a surgir para apagar nuestra voz, para que no anunciemos el evangelio. Pero tenemos que superar todo obstáculo. El diablo es astuto, pero el Señor, hermano, tiene poder suficiente para llevarnos adelante, para cumplir con la misión de predicar el evangelio. Esta semana no voy a dar muchos detalles de esto, pero yo venía hablando de informes de muchas iglesias que se están cerrando en el mundo. Y ahora esta semana me entero, dentro del campo bautista, 2 iglesias enormes, históricas, en el Uruguay, puestas a la venta. Unos edificios inmensos, hermano, 4 veces más grandes que esto. Puertas cerradas, no hay predicador, ya no va a haber quien proclame en las azoteas. Me llamó gente, dice, ¿usted puede hacer algo desde ahí? Y quizás algo podamos hacer. Vamos a ver qué es el plan de Dios. Pero qué tristeza, hermano, que aquellos lugares que antes estaban tan llenos de gente, se murieron los hombres de Dios y ahora las puertas empiezan a cerrar. Justamente el predicador que les hablé hace unos minutos, en esa conferencia en los Estados Unidos, hubo unos predicadores entre nosotros, los bautistas, que fueron de un gran impacto en la generación pasada. Gente que tenían iglesias, hermanos, con 10,000 personas, 5,000 personas. Y cuando escuché a este predicador dar todos esos nombres de aquella gente que nos inspiraba a nosotros para seguir adelante, ellos ya se fueron con el Señor y ahora las puertas de su congregación se empezaron a cerrar. Iglesias de 10,000, de 5,000 personas. Muchas multitudes llegaron a conocer a Cristo, pero no hubo quien siguiera proclamando como esos varones. La obra no puede descansar en un hombre, todos debemos proclamar.
todo debemos proclamar, porque si no, hasta que venga el Señor, esta historia la vamos a oír por todos lados. Iglesias que se cierran porque los hermanos no se animan a ser protagonistas, todos quieren ser espectadores, todos quieren mirar cómo otros trabajan, pero tenemos que poner, hermano, nuestro sudor, nuestra sangre, porque Cristo viene y las almas se están perdiendo. Hay que proclamar desde las azoteas. Para eso nacimos nosotros como iglesia. La iglesia bautista Maranata nació para proclamar el mensaje del evangelio desde las azoteas. Si no estamos haciendo eso, estamos abrazándonos al fracaso, hermano. No vamos a sobrevivir si no predicamos. Eso es tarea del que está delante mío, detrás mío, al costado mío. Cada uno de nosotros tiene que tomar esa responsabilidad de hablar con otro. Siempre hay un lugar para otro más junto a la cruz de Cristo para que sea salvo por él. Hay trabajo, mis hermanos, hay que proclamar. Mire cuál es la actitud. Así hablarían los jóvenes hoy. Esta es la actitud. Observe en Hechos capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, versículo 20. Les cuento allí un poquito el contexto. El capítulo 4 se inicia con los apóstoles predicando. Juan y Pedro habían hecho un milagro en la puerta de un templo sobre un paralítico que se puso sobre sus pies. Un hombre que buscaba dinero, pero encontró salvación en Cristo y sanidad física. Y luego por eso Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel. Dice ahí Hechos 4, los primeros versículos, que los líderes religiosos estaban resentidos por esto que predicaban. No toleraron eso, así lo enviaron a la cárcel. Pero luego estos hombres le soltaron y luego siguieron predicando la palabra de Dios y les volvieron a perseguir, una nueva persecución, y ellos se plantaron y le dijeron a los líderes religiosos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y otra vez a la cárcel los pusieron a ellos, y esto es lo que sucedió. Hechos capítulo 5. Mire cómo dice, les dije verso 20, pero les voy a leer desde el 17 para que pueda comprender mejor el contexto. Esto es lo que llamamos la segunda persecución sobre los apóstoles. Dice el verso 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahí vino un ángel, liberó a los apóstoles y les dijo: vayan y proclamen desde la azotea. Exactamente les dijo: párense en el templo y anuncien al pueblo las palabras de esta vida, las palabras de la vida eterna, la palabra de la salvación en Cristo. Estos hombres no tuvieron tiempo de recuperarse de esa experiencia traumática de estar en la cárcel, insultados y azotados, y ya tenían que estar de pie, hermano, anunciándole al pueblo las palabras sobre esta vida, sobre la vida eterna, sobre la salvación en Cristo. Y estos hombres fueron adelante con ese mensaje. Observe verso 28 ahora. Hechos 5, verso 28. Ahí están los líderes religiosos, otra vez los hipócritas, la gente de alma fría de esa generación. Dice el verso 28, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Porque los discípulos predicaban, hermano, que Cristo, el que ustedes mataron crucificándole, Dios le levantó de entre los muertos. Era ese el sermón de Hechos capítulo 2. Y ahora estos líderes religiosos que nada hacían por la obra de Dios, llenos de celo, volvían a atacar a los apóstoles y le dijeron estrictamente, le dijimos: no hablen más en el nombre de Cristo. Y ahora llenaron Jerusalén con toda la doctrina. Pero ¿cuál fue el pedido del Señor en el plan? Me seréis testigos en Jerusalén. Los mismos incrédulos daban testimonio de que estos hombres estaban haciendo bien el trabajo de la predicación. El Señor dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Mire cómo dice ahí Hechos capítulo 8, versículo 1. Habían matado al joven predicador Esteban.
Mire cómo sigue el plan de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahí está, hermano, el mensaje del evangelio avanzando. El diablo pensó que le estaba dando un golpe duro a la fe. Se desató una nueva persecución. Los hombres y mujeres del Señor fueron perseguidos, pero todo esto era parte del plan de Dios. Ya habían llenado Jerusalén de la doctrina y ahora dice, los que fueron esparcidos iban predicando por Judea y por Samaria. Había gente haciendo bien el trabajo, gente predicando, proclamando desde las azoteas, y ahora faltaba la última etapa, hasta lo último de la tierra. Les conté los otros días cómo la Biblia enseña que el apóstol Pablo llegó hasta España y luego otros cruzaron el mar trayendo el evangelio, y el evangelio tiene que ir adelante. Aquí donde estamos no es lo último de la tierra, hay un lugar más allá que tenemos que alcanzar. Hay un lugar más allá que tenemos que proclamar desde la azotea para que ellos puedan creer en Cristo como el Salvador. El mundo está expectante. Ya lo han oído ustedes por ahí, de los planes que dicen que en el mes de mayo quieren volver a encerrarnos. Cuando usted escucha todo este tipo de cosas, de los nuevos virus que explotan en un lugar y otro, y todo es una forma de infundir el miedo en la gente. Pero nosotros tenemos que estar un paso adelante. Mientras el enemigo promueve el susto, nosotros tenemos que llenarnos de valor y hacer nuestra estrategia para proclamar el evangelio desde las azoteas. Lo que hemos sentido en nuestro oído, tenemos que proclamarlo en las azoteas. ¿Dónde está mi vecino? ¿Dónde está mi familiar? ¿Dónde está la persona con la que tengo amistad? Tengo que anunciar el mensaje del evangelio. Aquí está, hermano, proclamando desde las azoteas. En la antigüedad, en estas ciudades de las que habla la Biblia, la azotea era un lugar de reunión. Se acostumbraban las familias a reunirse en las azoteas y allí tenían sus ceremonias de cántico. Allí es donde ellos tenían sus reuniones ágape, esos encuentros de amor fraternal. Allí era donde podían comer, en las azoteas, y desde allí era donde se podía proclamar para que toda la vecindad oyera. Las azoteas era un lugar de encuentro, era una plataforma ideal para anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Estaban en aquellos tiempos los que se llamaban los heraldos. Los heraldos traían las noticias del rey o las noticias de los gobernantes, convocaban la gente y proclamaban las órdenes que tenían de el poder superior. Un oficial religioso anunciaba por todos lados las fechas de las fiestas religiosas. Y es esa la imagen, es esa la figura. Nosotros somos llamados a proclamar el mensaje del evangelio. Proclamarlo desde la azotea, donde todos nos puedan ver, donde todos nos puedan escuchar. El evangelio no es una misión para hacerla escondida, es un mensaje para darlo en alta voz, para hacerlo en forma pública, en forma que la gente pueda oír. ¿Estamos predicando la palabra? Nunca es tarde, mis hermanos, para empezar a hacer las cosas bien. Nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien. Recién están haciendo un nuevo año. Ya muchos se perdieron en el almanaque, pero estamos en el primer mes recién de un nuevo año. Es el tiempo para tener planes, para ponernos metas, para ponernos desafíos. Es el tiempo para proponernos avanzar en nuestra vida cristiana, en nuestra comunión con Dios. Es el tiempo quizás para hacer lo que nunca hemos hecho, proclamar desde la azotea el mensaje del evangelio. Es un buen tiempo hermano. Observe ahora, por favor, la primera carta de Juan. Casi al final de la Biblia, un poco antes del Apocalipsis, va a encontrar las cartas de Juan. Quiero que encuentre la primera carta de Juan. Son 3, pero la primera en el capítulo 1, versículo 1. Quiero que ponga atención ahí a lo que dice la palabra. Primera carta de Juan, el capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida,
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Está hablando de Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, recuerdan que comienza diciendo: en el principio, ¿qué era? El Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Está hablando de Cristo. Eso dice Evangelio de Juan 1:1. Y ahora en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1, vuelve a hablar de Cristo como el Verbo, la palabra viva. Dice que en el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto, los que nuestras manos palparon tocante al Verbo de vida, es la palabra que da vida, es la persona que da vida. El Evangelio es Cristo muerto, sepultado y resucitado. El Evangelio son las buenas noticias que Cristo murió y resucitó. El Verbo de vida da vida, Cristo da vida. Y ahora Juan dice: no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído, los que nuestras manos han palpado. Y dice: y en él estaba la vida eterna. Hermanos, si usted ya conoció a Cristo, usted ya vio la obra de salvación de Cristo en su vida, si usted ya ha leído la palabra y tiene esa comunión con Jesucristo, no puede callar. Tenemos que proclamar desde la azotea. Tenemos que animarnos y tenemos que proclamar desde la azotea. Mire, hermano, el mensaje que tenemos que proclamar, una vuelta de página, capítulo 3, versículo 1. Ahí hay una maravilla, hermanos. Primera de Juan 3, versículo 1. Dice Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice Juan, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Este mismo Juan, en el Evangelio, en el capítulo 1 y en el versículo 12, él dijo: y a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad. ¿Recuerdan cómo sigue? De ser llamados hijos de Dios. Eso dice el Evangelio, capítulo 1, verso 12 de Juan. Y ahora él dice acá en este capítulo 3: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Es una cosa que no se puede creer, siendo nosotros tan pecadores, siendo nosotros gente que anduvo en las tinieblas, abrazado al pecado. ¿Cómo puede ser que el amor de Dios, que es tan grande, nos alcanzó, nos buscó, nos salvó y ahora somos llamados hijos de Dios? Pero no tenemos que morir con esa verdad, necesitamos comunicar esa verdad, proclamarla desde la azotea, porque realmente el amor de Dios ha sido grande en cada uno de nosotros. Uno no quiere ni recordar, pero es innegable que venimos de un pasado pecaminoso. Somos pecadores, diría la gente de la policía, con frondoso prontuario pecaminoso. Toda clase de pecado en nuestra vida, pecado que nos lastimó, pecado que nos arruinaron, pecados que nos maltrataron. Y ahora de pronto Cristo llega a nuestra vida, nos salva. Y ahora dice el texto: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Oh, dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta a tanto amor? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Responderemos con silencio? ¿Responderemos con indiferencia, con tibieza, con frialdad espiritual? ¿O habrá algo en nuestro espíritu, en nuestra alma, que nos remueva y nos impulse a proclamar este mensaje desde las azoteas? Predicando desde las azoteas, predicando desde un lugar visible, hermano. Hace ya muchos años, alguien me interrogó
y mirándome a los ojos me dice, ¿por qué predica usted? Y yo creo que es buena la pregunta, ¿por qué predicamos? Y lo primero que se me viene en mi mente es decir, predicamos porque hay un cielo del cual voy a participar.